Saludos a todos, aqui é Luciano Caires, sou de Brasil. Hoy empezamos la serie de reflexiones y comentarios sobre el Bhagavad Gita, capítulo por capítulo. Veremos muchas semejanzas con las enseñanzas gnósticas que, además de bellamente planteadas por Krishna, nos ayudarán a remembrar y reevaluar la gnosis. Empecemos. Como comentamos na introducción a esos estudios, el contexto del Bhagavad Gita es el comienzo de la guerra de Kurukshetra, que representa nuestra vida interior y exterior. Esos dos enormes ejércitos de los Pandavas y de los Kauravas representan las partes del ser buscando desplazar los yoes que controlan la máquina humana. Arjuna representa la alma humana en formación, que empieza a despertar consciência, aunque através de inquietudes espirituales, em meio de la confusión que trae la mente com seus razonamientos, e para isso se vale de su auriga e consejero Krishna, que representa su Cristo íntimo, pidiendo a él que conduzca su carro de guerra entre los dos ejércitos para inicialmente poder ver a aquellos ansiosos por esta guerra. Para mí es una alusión a la autoobservación, el individuo que empieza a observar y cuestionar sus actitudes, pensamientos y sentimientos. Y el capítulo 1 empieza en verdad con Dhritarashtra, rey de los Kauravas, preguntando a su consejero Sanjaya ¿qué han hecho sus hijos para que haya esta guerra? Además de comentar que su ejército es inconquistable, mientras los Pandavas son fáciles de conquistar. En la secuencia, Arjuna dice: Oh Krishna, viendo a mis familiares preparados para la batalla, mis párpados desfallecen y se cierran, y mi boca se seca y queda amarga. Temblores recorren mi cuerpo y mi cabello se eriza con horror. Mi arco Gandiva cae de mis manos, el pecho me arde, y mis músculos desfallecen, pudiendo apenas mantenerme en pie, pues mi mente vaga en todas las direcciones. Presiento malos augurios. Y ahí entramos un poquito en el capítulo 2 y Arjuna continúa. ¿Deberé disparar mis flechas contra el hermano de mi abuelo, el grande y venerable Bhishma? ¿Deberé matar con mis flechas a mi maestro Drona, por quien siento veneración? En lo más profundo de mi alma siento desolación. Mi mente no puede discernir cuál es mi deber. Como tu discípulo vengo a ti en súplica, en ti busco refugio. Por favor, sé la luz que aparte la oscuridad de mi confusión. Nos acordemos de la introducción a esos estudios cuando decimos que los Pandavas representan las virtudes y partes del ser, mientras los Kauravas representan el ego y la bestia. Arjuna, el alma humana en formación, sigue dividido entre luz y tinieblas, entre materia y espíritu, entre el ser o no ser de la filosofía. Él continúa a venerar a su maestro Drona, que seguramente es cabeza de legión de algún defecto psicológico y su mente vaguea en todas las direcciones, además de no poder discernir cuál es su deber. Al maestro Samael le gustaba una frase del Bhagavad Gita que veremos en algún momento de esos estudios que dice: la mente que es esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Y añade que los seres más torpes y pasionarios que existen sobre la tierra son precisamente los grandes razonadores e intelectuales, porque la mente divorcia uno de lo íntimo que nos habla a través de corazonadas. Y aquí en la historia entran también las cuestiones morales, esclavas de las costumbres, de los lugares y de las épocas. ¿Es moralmente correcto matar? Incluso porque en el contexto del Mahabharata Krishna ya había hablado sobre el ahimsa,
la no violencia como la virtud más elevada y divina del ser humano. Pero por lo menos Arjuna busca la luz en Krishna, su Cristo íntimo, rogando que él sea la luz que aparte la oscuridad de su confusión. Aquí entra el tema de lo querido ego, tan comentado por el maestro Samael en sus obras. La verdad es que todos nosotros queremos mucho a nosotros mismos, sentimos una especie de adoración por la forma como somos narcisistas en las palabras de nuestro maestro, además de nos presumir buenos y perfectos. En otros videos he comentado, creo que en la imitación de Cristo, sobre esos gnósticos que no quieren gimnasio, que quieren la burbuja de un ambiente, digamos, Hare Krishna, nirvánico, en que hay paz y armonía entre todos. Muy bonito y qué bendición si llegamos a este punto. ¿O será que es maldición, ya que necesitamos del gimnasio psicológico y debemos morir para que nazca el ser? Nos acordemos del maestro Samael, del Cristo Jesús. Les gustaba a todas las personas, incluso Jesús perdonó a aquellas que justamente le condenaron. Imagínate lo que esos maestros no veían en las gentes y mismo en sus discípulos más cercanos. Bien, se podría hacer una conferencia sobre ese tema del querido ego. Podríamos hablar sobre la autoconsideración, el amor propio, la autoimagen, la autoimportancia, la mitomanía, incluso sobre un tema avançado de psicología gnóstica, que es aquello de que una persona es capaz de sacrificar todo, menos a sus propios sufrimientos, que es el falso sentimiento del yo. Pero como hay mucho que hablar, hago apenas unos comentarios y reflexiones personales y que cada uno haga sus propias reflexiones sobre en qué sentido somos como Arjuna, incapaces de sacrificar esos parientes tan queridos por nosotros que nos atan al samsara. Esos deseos y ese amor por nosotros mismos que nos impiden de avanzar en ese camino. Muchas veces internamente, cuando uno está en proceso de eliminar un yo, aunque sea apenas en el primer nivel del subconsciente, aparece un niño o mismo una persona más vieja que está a punto de ser muerta, o por lo menos llora de dolor. Como estamos dormidos, uno en la experiencia puede sentir pena en aquella escena, pero en verdad es que internamente tenemos que ser despiadados con nosotros mismos y dar muerte a esos yoes, quitarles lo alimento. Miren que las imágenes que ilustran aquí el querido ego son de la antigua Roma, que ilustran la vida hedonista de ayer y también de hoy, aunque ahora con otro ropaje. Antigua Roma que fue un desastre para nosotros que estuvimos ahí, pues perdemos muchos de nuestros valores espirituales al jugar con la sexualidad en las orgías y bacanales que promovía. Y a mí me gusta el ejemplo de los banqueteos, por ser un ejemplo donde suele aflorar varios defectos psicológicos en un ambiente de supuesta alegría y relajación. No me refiero a confraternizaciones sanas, sino a un banqueteo común y ordinario regado con mucho alcohol, mucha comida, mucha broma, porque uno termina por olvidar de sí mismo y ahí aflora inúmeros defectos que pueden llevar uno hasta mismo a participar de una orgía. En las confraternizaciones sociales muchas veces uno se pierde y en medio a la carcajada, el alcohol y la glotonería termina por abrazar el querido ego. Bien, la solución no es ir al otro extremo, si quedar serio en la fiesta o simplemente no ir, pero sí que debe haber equilibrio emocional y no dejar que el alcohol, para no decir los yoes, controle a uno y lo hagan cometer errores y hacer payasadas. Y en ese tema de los alimentos surge un bello ejemplo para ilustrar ese querido ego. Tenemos en los días de hoy una variedad inmensa de alimentos industrializados, de los snacks, galletas, chocolates que en verdad no son chocolate porque casi no tienen cacao. Aquí en Brasil se aprobaron las leyes
dizendo que o percentual mínimo de cacau deve ser de 25%, que para mim já é um absurdo, porque deveria ser no mínimo uns 50%. Temos também os alimentos congelados e práticos para consumo. E uno se arrodilha ante as maravilhas e milagros da bestia em esses tempos que as pessoas não têm tempo para cozinhar e se alimentam com pura basura. Açúcar añadido, grasa saturada, conservadores, sendo que alguns são cancerígenos, pero uno não abre mão do prazer que traz algo açucarado, um sabor salado inconfundível del snack de batata com salsa artificial ou la pizza ou ravioli de caja regado a muito sódio. Total, uma empieza a aumentar a pança e lhe dá igual ao marido e à mulher. Aceitam como algo natural de la idade, já não fazem atividade física e levam uma vida sedentária. Vejam a gula e a pereza andando lado a lado. E muitas vezes uno não sabe que certo alimento hace malo, mas continua consumindo aquilo. Como podemos entender uma atitude assim, especialmente nós outros que estamos em las noces? É porque queremos muito a nós outros mesmos. Não queremos sacrificar esses desejos, esses prazeres. Somos como Arjuna. Ai, que será de mim se não como mais a galleta rellenada e chocolate que é pura grasa e açúcar? Melhor que esses amargos, a Coca-Cola, o snack artificial. Há gentes que são capazes de ter uma crise moral se lhe quitam essas coisas para nos dizer o celular, e de aí poderíamos sacar também muitos outros exemplos. E de aí, do cuidado com a saúde, uno pode e deve se dedicar à atividade física, pero muitos terminam por el culto al cuerpo e em los ginásios vemos gentes totalmente fascinadas com o músculo em crescimento, com seus contornos corporales, haciendo selfies e videos e compartilhando com todo o mundo en el Instagram. Oye, mira como soy bello, mira como soy guapo, mira como tengo un bello cuerpo. Narcisismo total de las gentes de hoy. No lo sé si captan mis ejemplos, pero mi intención es que ustedes vean que también en las pequeñas cosas de la vida uno se pierde y alimenta el ego, se identifica con las cosas de la vida al abrazar el querido ego, que a veces es muy sutil. Y esa es la esencia del capítulo 1, la angustia de Arjuna, la angustia y dolor que sentimos al sacrificar desde esos pequeños deseos que he comentado, al querer uno mucho a sí mismo, a punto de uno llegar a pensar que es maior que Dios, con la autosuficiencia que se manifiesta en los mitómanos. Las soluciones dadas por Krishna veremos en el próximo episodio, cuando profundizaremos el capítulo 2. Não seguimos agora porque, de lo contrário, se quedará muito larga a conferência, porque aí há muitos mais versos que comentar e ustedes verão que são enseñanças muito profundas e que certamente vão deixar um bom sabor e fornecer insights para profundizarnos nosso trabalho interior. Pero podemos comentar à luz de las noces que uma das soluções para a angústia de Arjuna são os trabalhos conscientes e os padecimientos voluntários. Os padecimentos voluntários nada mais são que renunciar a algo que queremos a partir de uma análise com base a aprender a pensar psicológicamente. Então, uno reflexiona sobre quem lo quiere satisfacer aquele desejo, por que queremos tanto a esse desejo. Podemos imaginar um prazer carnal, uma questão relacionada a dinheiro ou bienes, hasta mesmo o desejo de vingar-se de alguém que nos hizo muito mal. E aí aparecem os agregados de justiça que querem que a pessoa pague o que hizo. Como o yo controla nossa máquina humana através de nossa personalidade, sentimos que somos uno, que nós outros lo queremos aquilo e ao renunciar a isso sofrimos, porque supostamente nos estão quitando aquilo. Pero em verdade que renunciamos voluntariamente ao desejo por el bem de nossa alma e mesmo de los demás.
E essa atitude revolucionária, esse salto em nível de ser, nos permite romper esse laço tenebroso com esse agregado que parece tão inofensivo, que nos confere prazer, tão querido por nós outros. E essa é uma forma de queimar e desintegrar a tal yo. Trabalhos conscientes nada más son que hacer nuestras meditaciones, oraciones y prácticas concentrados, en permanente estado de alerta, nos auto-observando de instante a instante, además de crear una previsibilidad psicológica para eventos que suelen ocurrir en nuestra vida. Ejemplo, lo sé que en el trabajo voy a encontrar personas que sienten antipatía por mi persona, que en el tráfico habrá alguna situación que me hará reaccionar de forma egoica, que si voy al supermercado o al shopping van a aparecer cosas que no necesito, pero que al ego le encantaría comprar, etc. Uno tiene que sellarse herméticamente al despertar del sueño por la mañana y crear ese blindaje que impida la manifestación del yo y la angustia del ser humano. Infelizmente nos quedamos por aquí hoy, pero muy pronto llegarán las enseñanzas de Krishna, que empezará a dar solución a las angustias de Arjuna. No se lo pierdan essa história, paz em Verencial,